En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, en los próximos 3 capítulos vamos a abordar la pasión oculta de nuestro Señor y la finalidad de nuestra creación. En la pasión oculta nos será revelado el sufrimiento interno de nuestro Señor Jesucristo desde que es encarnado en el seno virginal de nuestra Santísima Madre, de lo cual se derivaron también las 3 pasiones de nuestro Señor: la pasión del amor, la pasión de defraudar la gloria de Dios y la pasión de los judíos. Y las consecuencias de esos pecados del hombre que nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer por nosotros. Veremos, hermanos, que el hombre, cuando pecamos, ofendemos a Dios internamente y externamente, desfigurando la parte divina que nos fue infundida al ser creados. Doctor Tomasini, padres, les agradecemos su presencia y le rogamos tome la palabra. Bueno, entonces decíamos que la finalidad de la creación era el reino de la divina voluntad en la tierra, o sea, el reino de Cristo en esta tierra. Y cuando el hombre se sale, o sea, el hombre cuando peca, lo primero que sucede, el primer paso que da en la culpa, en el mal, es la falta de amor. O sea, defrauda el amor de Dios, ese amor que Dios quería recibir de cada uno de nosotros. Y sobre todo, que para que pudiéramos pagarle en amor, Él tenía que dotarnos con su amor divino para que el intercambio de amor fuera a la... Bueno, entonces decíamos que Dios necesitaba darnos su amor para que nosotros pudiéramos en un momento dado corresponderle con el amor divino, corresponderle con un amor igual al que Él nos daba. Entonces el hombre cuando peca, lo primero que hace es defrauda el amor que deberíamos de darle a Dios. Pero resulta que como Dios es amor, cuando Él nos dota de su amor, nos está dotando prácticamente de su vida. Entonces, lo que Dios quería era recibir una vida de Él en cada acto nuestro, en cada acto de amor que nosotros le diéramos. Junto con eso, el segundo paso que sucede en la culpa es defraudar la gloria que deberíamos de haberle dado. Esa gloria en la cual, o sea, todo lo creado deberíamos de haberlo agradecido y darle la gloria por haberlo creado y habernoslo dado como para uso nuestro y sobre todo para conocerlo a Él y para retribuirle en amor a través de todas las cosas creadas. Y esa falta de gloria fue una culpa que el hombre adquiere y en esa culpa merece una pena. Y la tercera causa, la tercera consecuencia del pecado es una debilidad en el hombre. El hombre queda débil ante sus enemigos, que es mundo, demonio y carne, y es muy proclive a irse tras las pasiones y tras las miserias que habitan en uno, ¿no? Por lo tanto, Jesús tuvo que pagar por todo esto, tuvo que asumir prácticamente todo lo que el hombre había hecho, todo el fraude que le habíamos ocasionado a Dios en el amor. Tuvo que tomar todas esas vidas que Dios había decidido y dedicado para nosotros y que nosotros les habíamos dado muerte en cada uno de nuestros actos.
Por lo tanto, Jesús tuvo que sufrir una muerte en él para poder pagar por esa muerte que nosotros habíamos ocasionado en la vida divina en cada uno de nosotros. En la culpa, cada culpa, como dijimos, merece una pena. Y esa pena también Jesús tuvo que asumirla y pagarla a él. Y por último, la parte de la debilidad en el hombre, en donde también el hombre hace que se defraude todo el plan de Dios, y por eso tuvo que asumir también en él todas las penas que esas culpas merecían. Esto, en definitiva, es algo que no teníamos concebido, no lo habíamos pensado, y simplemente se pensaba que con la pasión de su último día era suficiente por la dignidad de su persona para justificar al hombre, ¿no? Entonces, creo que este es el principio en donde debemos empezar a entender la pasión de Jesús. El hombre pecando no solo ofende a la majestad suprema, externamente nos dice Jesús en el libro 12, que creo que ya Jesús les pasó esta lectura, del 12:101, en donde dice que pecando no solo ofende a la majestad suprema externamente, sino también internamente, y desfigura en su interior la parte divina que le fue infundida al crearlo. Esto es interesante, desfigura en su interior la parte divina que le fue infundida al crearlo. O sea, esa comunicación de naturaleza, de divinidad, de vida divina que Dios había puesto en el hombre, eso queda totalmente fuera. El hombre expulsa todo aquel don de participación de vida divina, y eso es lo que decíamos hace unos momentos, que es la parte del defraudar el amor de Dios, defraudar esa vida divina. Y esa es una de las deudas que ahora el hombre contrae con Dios. Dios quería recibir una vida divina de él por cada acto de criatura. Pero el hombre, no dándole salida al amor divino, el hombre hace que en él una muerte a esa vida divina. Ahora Jesús tiene que venir a restituir esas vidas, esa deuda que el hombre adquirió con Dios, y tiene que tomar todas esas vidas divinas que el hombre ha dado muerte en él y ponerlas a la par, dárselas en sus actos de él, darles vida en los actos de él para podérselas dar al Padre Celestial en pago por todos nosotros. Y esas son las múltiples muertes de las que él habla, que le recibía en su interior. Definitivamente no tenemos una noción exacta de lo que esto significa. Sin embargo, Luisa, que participa, Jesús le hace participar algo de este sufrimiento, nos da una explicación más o menos clara, porque dice que, encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando en las penas de mi adorable Jesús, especialmente en aquellas que le hizo sufrir la divinidad a la santísima humanidad de nuestro Señor. Mientras estaba en esto, me he sentido atraer al interior del corazón de mi Jesús, y en él tomaba parte en las penas de su corazón santísimo, que le hacía sufrir la divinidad en el curso de su vida en la tierra. Dice, son penas que casi no se pueden decir. Yo, de aquel poco que tomaba parte, sé decir que sentía un dolor agudísimo, acerbo, acompañado de un desgarro del mismo corazón
que me hacía sentir en realidad morir. Pero después, o sea, lo que ella nos dice es que se veía en un abismo que no tenía fin, y que en ese abismo veía a Jesús. Y luego ella quería ir hacia él, pero ese abismo le impedía poderse unir. Entonces, lo que ella sentía era que aún viéndolo, aún teniéndolo a la vista, pero no podía unirse, y para ella era una muerte. Esto Jesús lo interpreta de esta manera. Él, siendo uno con la divinidad, pero habiendo tomado sobre de sí los pecados del hombre, él en el momento de sentir en él el pecado, sentía la separación con la divinidad. Y eso es lo que lo hacía sufrir más que nada, porque era el sentir que la divinidad se alejaba de él y él quedaba simplemente como un hombre pecador. Y esas son las muertes que él tenía que ir sufriendo continuamente. Y esto lo tuvo que empezar a tener desde el momento mismo de su encarnación. Al igual que las penas, o sea, la culpa que había adquirido el hombre con el pecado y la pena que debería de recibir, también Jesús tuvo que tomarla sobre de él. ¿Sí? Y esto es porque las criaturas en la parte exterior no podían darle a Jesús todo este sufrimiento que se necesitaba para poder readquirir toda la gloria y todo el amor que el Padre requería. A veces nos resulta difícil pensar que sea tan inexorable la justicia divina y que hubiera podido muy bien perdonar al hombre solamente con un deseo de él. Nos dice Jesús que si hubiera sido nada más la salvación de las criaturas, con una lágrima o con una gota de su sangre, hubiera sido suficiente. Pero como se trataba de restituirle al Padre toda la gloria, todas las vidas que él había sacado de sí, eso ya no podía ser perdonado, porque entonces el Padre se hubiera quedado sin esas vidas que habían quedado fuera de él, que ya las había sacado para la criatura, y que el destino era que la criatura tenía que introducirlas en Dios nuevamente. Por lo tanto, ahora Jesús tiene que venir, tomar esas vidas y hacer lo contrario del hombre. O sea, darle muerte a la voluntad humana de él en sus actos para darle vida a la vida divina que él había tomado de nosotros. Y eso es lo que tiene que estar sufriendo continuamente. Ahora, no sé qué opinan de esto. A veces resulta un poco incomprensible, sobre todo la parte de que él sentía una muerte por cada acto de criatura. O sea, él sentía que para tomar la vida que a mí me correspondía, él tenía que darle muerte a todo mi pecado, a todos mis actos, sin la unión con la voluntad divina, para darle vida a esa vida que Dios había destinado para mí. Entonces, él en su interior tenía que sufrir el martirio de renunciar a su voluntad. Pero su voluntad en ese momento, estaba unida a la mía. Y sentía el deseo, sentía el horror del pecado, esa separación, pero al mismo tiempo sentía que ese era su vida. Y con su voluntad tenía que hacer el acto contrario de quitar aquel sentimiento para darle vida a la vida divina y podérsela entregar al Padre. No es imaginable lo que Jesús haya sentido
siendo uno con la divinidad, siendo una misma persona, y que es la persona del Verbo, y es sentir en ese momento esa separación y ese pecado que lo tuvo que sentir como propio. Debe haber sido tremendo y eso lo tuvo que sufrir durante toda su vida. No sé si esto... Tengo como, no sé, dudas un poco a raíz de todo esto. La primera cosa que yo no entiendo es, existe un retribucionismo aquí, una culpa, una pena. ¿Posible que Dios es esclavo de este retribucionismo? Dios no está más allá del retribucionismo. A mí siempre en teología y en pastoral también, me han enseñado que ya con Job, en el Antiguo Testamento, se superó el retribucionismo, no existe esta ley tan estricta de culpa-pena. Aquí, en cambio, todo es retribucionismo, todo es pagar, 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 reparar, justificar, etc. Entonces, como esto un poco me complica. Y la segunda cosa, en cambio, es qué está pasando a Jesús en este momento que paga de forma externa, interna, paga en la pasión, después paga durante la vida. ¿Qué está pasando? Yo creo, al menos, solo una idea, una opinión, que Jesús, que era perfecta semejanza, siente semejanza del Padre, semejanza de Dios, pasa a través de la imagen de Dios, que es como un nivel inferior, a la imagen del demonio, entonces siente que cuánto es feo ser imagen del demonio, porque está pasando de la parte de los pecadores. Y esto se ve en varios puntos del Evangelio, cuando en el bautismo se está identificando con los pecadores, en la última cena se está identificando con los pecadores, y abraza al leproso, o sea, como entra en contacto con lo negativo. Como lo que sufre es qué significa ser imagen del demonio, que es la cosa más horrorosa que pueda existir. Y él lo siente, el hombre ni se da cuenta. Lo hace, pero no se da cuenta. Él lo sentía, se daba cuenta. Esos son como mis dos. Y pongo una tercera, complico aún más la situación. Todo esto que está haciendo Jesús, ¿salva todas las vidas o salva solo algunos? Él está haciendo para salvar a todos, pero después la mayoría no se hacen salvar. Bueno, creo que es interesante lo que pone, Padre. Y sobre todo es el punto más crítico para entender la pasión de Jesús. O sea, lo primero que debemos entender es que Dios tenía una finalidad al crearnos. Esto es necesario entenderlo. ¿Y cuál podría ser esa finalidad? Bueno, la finalidad forzosamente debe ser para Él. La finalidad no puede ser para el hombre. O sea, porque Dios estaría supeditando todo su obrar a una criatura inferior y eso no sería decoroso para Dios. Entonces, la finalidad que Dios tiene es la satisfacción de una necesidad de Dios. Y aquí entramos en otro problema, que es, ¿Dios tiene necesidades? Generalmente hemos entendido que no, que Dios no tiene necesidades, Él se basta a sí mismo para todo. Pero es que existen dos tipos de necesidad. Una que es necesidad de carencia, o sea, cuando el ser carece de algo y tiene que recurrir a otra persona, a otro ser para remediarlo. Ese tipo de necesidad no tiene Dios. O sea, Dios no necesita recurrir a otro ser para satisfacer su necesidad. Pero existe una necesidad de naturaleza. Y esa es la necesidad que Dios tiene. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Nos lo dice San Juan, Dios es amor. Y la única necesidad que tiene el amor es de amar. O sea, y el amor en Dios es darse. Por lo tanto, Dios en sí mismo, o sea, esta Trinidad, está
en los actos de esta Trinidad, a ver si me puedo explicar. Cuando se dice que Dios es amor, es el resultado de los actos de la Trinidad. Porque el amor se conforma del primer acto, que es darse. Y ese acto es la generación del verbo, que es cuando el Padre se da totalmente y en él se ama a sí mismo, se ama en el verbo, en la segunda persona de la Trinidad. Pero no queda ahí todo. Ahora ese amor quiere ser retribuido. Entonces al verbo le toca llevar a cabo esa retribución, ese darle al Padre la retribución por todo lo que le había dado. Y eso es lo que el Verbo Eterno lleva a cabo. Dentro de todo lo que el Padre le había dado estaba la idea de la creación, estaba la idea de tener un ser a quien poder amar, Y por eso el Verbo toma esa naturaleza humana, o sea, se vuelve carne para que esa carne, ese ser que es el mismo, pero en una naturaleza diferente, pueda recibir el amor de Dios y corresponderle. Ese ser necesitaba un lugar donde estar para no estar dentro de la Trinidad, tenía que estar fuera. Entonces la creación es para que habite ese ser, ese Jesús que vamos a conocer después con este nombre. Y ahí, en esa retribución que el verbo hace, es donde queda completo el amor. O sea, el acto de dar y el acto de corresponder. Y ahí se conforma el amor divino. Y este amor divino, lo que se envuelve o se concentra en la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la unión de esos dos actos. Por eso se dice que el Espíritu Santo procede. O sea, no es generado, sino procede de los actos de la primera y de la segunda persona. Y ahí está completado el amor. Pero ahora el amor es esa tercera persona, tiene el encargo de comunicar lo que ella es y comunicarlo al ser que van a amar. Y ese ser es Jesús. Es la humanidad del Verbo Eterno. Y esa humanidad del Verbo Eterno ahora va a corresponder. Entonces, en este movimiento, o sea, la Trinidad, la diferencia entre las divinas personas son las acciones. En todo son iguales, en divinidad, en poder, en atributos, en todo. Lo único que los diferencia es la acción. La acción del Padre es dar, la acción del Hijo es corresponder, y de esas dos acciones procede el Espíritu Santo, que es el que concentra la vida del amor, y ahora Él es el que va a amar, pero va a amar a un ser igual a ellos, para que pueda ser recibido en plenitud y pueda ser pagado en plenitud. Y ese ser es la humanidad del Verbo Eterno. Entonces, dentro de este plan de Dios, o sea, de esta necesidad que Dios mismo se resuelve, no tiene que recurrir a nadie, Él mismo se la está resolviendo. Esa necesidad de naturaleza ahora ya tiene su correspondencia, ya está completa. Pero resulta que esta humanidad que va a estar en la creación, o sea, está en el adextra de Dios, o sea, no en el adintra es la Trinidad. Ahora, en el adextra de Dios es en donde va a establecer esta relación de amor. Y el adextra de Dios es el mismo Jesús, la misma humanidad del Verbo. San Pablo nos dice
que todo fue creado por Él, para Él y en Él. En Él. Ese en Él nos da la clave de que la destra de Dios no es algo que esté fuera de Él, sino es algo que está en esa humanidad, en esa naturaleza humana que el Verbo toma y que no es propiamente una naturaleza divina como parte de la Trinidad, sino es tomada, es anexada a la naturaleza divina. Ahora, este ser que va a estar en la creación, que es amor también, ahora Él quiere tener una compañía, pero en su adextra. Y nos dice Jesús en los escritos de Luisa, que antes de todo, de crear todo, Él le dijo a su amor, no quiero estar solo. Quiero a la criatura para que me haga compañía, para poder compartir con ella todo lo que yo soy, todos mis gustos, entretenerme con ella y recibir este intercambio de amor. Esa humanidad que es Jesús es en la que corresponde en amor al Padre, recibe amor de la divinidad y da amor a la divinidad en la Trinidad. Pero ahora en el afuera, en el adextra, quiere criaturas para poder satisfacer su amor también con criaturas de la misma naturaleza que Él. Igual que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se satisfacen con una naturaleza igual a la de ellos, que es la naturaleza divina de Jesús. Ahora Jesús, en su naturaleza humana, quiere criaturas iguales a Él para que poder satisfacer su necesidad de amor, con criaturas iguales a Él, con naturaleza humana y naturaleza divina. No sé si lo pongo claro, a veces me resulta difícil, ¿no? Pero entonces si esto lo tomamos, lo conformamos ya como el plan de Dios, como la única finalidad de la creación, era tener a una criatura, Jesús, en el mundo, para poder satisfacer su necesidad en el adintra, esa necesidad de amor. Y este Jesús en el adextra quería tener compañía de seres semejantes, y esa es la finalidad de la creación de nosotros. Por eso nosotros somos formados, somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero en su Hijo Jesucristo. O sea, la imagen y semejanza de Dios la tenemos en la humanidad de Jesús, esa es la imagen, y la semejanza en la divinidad, en el poder actuar como Dios. Entonces, imagen y semejanza de Jesús. Debemos ser exactamente iguales que Jesús. Por lo tanto, la forma en que esto se iba a poder realizar era el que Jesús se fundiera con cada uno de nosotros para poder compartirnos su divinidad. Y eso es lo que Jesús nos dice en la última cena. O sea, yo en ellos, tú en mí, refiriéndose al Padre, para que ellos sean uno y sean uno con nosotros de la misma manera que tú y yo somos uno. O sea, necesitaba fundirse en cada uno de nosotros para que ahora la criatura, compartiendo la divinidad de Jesús, pudiera tener acciones iguales a las de Él, hacer crecer la vida de Él en cada uno de nosotros. Y para eso se necesitaba la divina voluntad, porque la divina voluntad es la que vuelve divinos los actos de la criatura, igual que la divina voluntad volvió divinos los actos de la humanidad de Jesús. O sea, Jesús necesitó la divina voluntad para poder llevar a cabo todas sus acciones y poder redimir a toda la familia humana.